Dicen que hay libros que nunca debieron ser leídos, y que hay palabras que, una vez pronunciadas, pueden cambiar el destino del mundo. Entre los misterios más profundos de la historia, uno brilla con un aura dorada y peligrosa. El libro perdido de Thoth, el texto prohibido del dios egipcio del conocimiento, aquel que según las leyendas guardaba los secretos de la creación, la inmortalidad y el poder divino. A lo largo de esta historia exploraremos su origen en las arenas de Egipto, las manos que lo escondieron, los sabios que lo buscaron, las maldiciones que lo protegieron y las verdades que podrían reescribir la historia de la humanidad. Si te apasionan los misterios antiguos, dale me gusta, suscríbete al canal y prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de entender el pasado. Vamos a comenzar. En los albores del tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres y las palabras tenían poder para dar forma a la realidad, nació una figura destinada a custodiar el orden del universo. Thoth, el señor de la sabiduría, el escriba eterno de los cielos. En los templos de Egipto, su nombre era pronunciado con respeto y temor, porque en sus manos reposaba el equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre el conocimiento y la locura. No era un dios guerrero ni un rey coronado de oro, su reino era el pensamiento y su cetro, la pluma con la que registraba cada acto divino y humano. Thoth fue considerado el inventor de la escritura, el creador del lenguaje y el guardián del tiempo. Según los sacerdotes de Hermópolis, él había dado forma al mundo mediante el poder de la palabra, porque todo lo que se nombra existe. Fue él quien enseñó a los hombres a contar los días, a medir las estrellas y a comprender los secretos de los jeroglíficos, símbolos que no eran simples signos, sino fragmentos del conocimiento divino. Su sabiduría no era humana, era cósmica, y sin embargo, parte de ella se derramó sobre la tierra, encarnada en un libro que se convertiría en el mito más enigmático del antiguo Egipto, el libro de Thoth. Los relatos más antiguos hablan de este libro como una obra escrita por el propio Dios con su pluma de esmeralda, un texto que contenía fórmulas capaces de controlar los elementos, abrir las puertas del más allá y revelar los misterios del cielo. Se decía que quien lo leyera podría entender el lenguaje de los animales, contemplar a los dioses en su verdadera forma y dominar las fuerzas que mueven el universo. Era la llave del conocimiento absoluto, pero también el riesgo de la destrucción total. Porque si el hombre llegaba a poseer el saber de los dioses, dejaría de ser humano. Los sacerdotes advertían que el libro debía permanecer oculto, lejos de las manos mortales. En los muros de los templos, entre líneas de oración y ofrendas, se insinúa su existencia como un secreto guardado bajo la protección de Thoth y de la diosa Maat, símbolo de la verdad y la armonía. Ellos eran los guardianes del equilibrio universal y sabían que la sabiduría, si se libera sin medida, puede quebrar la balanza que sostiene el cosmos. Las historias sobre su ocultamiento varían según los textos. Algunos afirman que el propio Thoth lo escondió en lo más profundo del Nilo, sellado dentro de una caja de oro, otra de plata, otra de marfil y finalmente de hierro, custodiada por serpientes mágicas que dormían en un sueño eterno. Otros sostienen que fue confiado a los sacerdotes de Hermópolis, quienes juraron protegerlo con sus vidas. Sea cual sea la versión, todas coinciden en un punto. El libro de Thoth no debía ser hallado, porque en él se encontraba la frontera entre la divinidad y la locura. Para los egipcios, el conocimiento no era algo que se poseía, sino algo que se merecía. Cada verdad debía ser conquistada a través de la pureza del alma y del equilibrio interior. Por eso, los sabios del templo decían que el libro no podía ser leído por quienes tenían el corazón impuro. La sabiduría divina no se ofrecía al ambicioso ni al curioso, sino al justo.
Solo aquel que viviera en armonía con Ma'at podía aspirar a comprender una sola línea de sus páginas. Con el paso de los siglos, el mito del libro se convirtió en una historia de advertencia. Los escribas lo mencionaban en voz baja y los faraones lo buscaban en secreto, temerosos de sus promesas y fascinados por su poder. Se contaba que aquel que lo encontrara dominaría los cielos y la tierra, pero perdería su alma. Esa paradoja divina hizo del libro de Tot un símbolo eterno, la tentación del saber prohibido, la frontera invisible entre el hombre y el Dios. Y así, en los corredores oscuros de las bibliotecas reales, en los papiros que el tiempo desmenuzó en polvo, la figura de Tot permaneció viva. El Dios con cabeza de ibis, escribiendo bajo la luz plateada de la luna, observando a los mortales debatirse entre la ignorancia y la ambición. Porque Tot no castigaba con ira, sino con silencio. Dejaba que los hombres se perdieran en su propio deseo de saber. El eco de su nombre aún resuena en las piedras del desierto. Los jeroglíficos que sobreviven a los milenios parecen susurrar su historia, como si el propio Dios siguiera escribiendo desde la eternidad el destino de quienes se atreven a buscar la verdad. Y entre esos ecos antiguos, la leyenda del libro de Tot continúa latente, esperando al próximo que, movido por la curiosidad o la locura, intente leer las palabras que los dioses quisieron borrar del mundo. Decir que el libro de Tot contenía el conocimiento de los dioses no era una metáfora. Según las antiguas tradiciones, cada línea escrita en él estaba impregnada de un poder real, capaz de alterar las leyes mismas del universo. No se trataba de un simple texto de sabiduría o de plegarias rituales. Era, según los ocultistas, un compendio de fórmulas sagradas que permitían al lector hablar la lengua original de la creación. En sus páginas, dicen los viejos papiros, se encontraba la palabra viva, el eco de la voz que dio origen al mundo. Los antiguos escribas creían que Tot había grabado en el libro los secretos que él mismo utilizó para mantener el orden cósmico. La primera parte contenía conjuros para comprender el lenguaje de los animales, pues se decía que toda criatura guarda en su voz una chispa del verbo divino. Quien dominara esas palabras podría comunicarse con los pájaros del cielo, los cocodrilos del Nilo y los escorpiones del desierto. A través de ellos entendería los mensajes ocultos del mundo natural, porque en la cosmovisión egipcia la naturaleza no era muda, era un pergamino vivo que el sabio debía aprender a leer. La segunda parte del libro, según las descripciones legendarias, contenía fórmulas para dominar los elementos. Allí estaban los nombres secretos del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Conocerlos era gobernar sus voluntades, porque el nombre, para los egipcios, era la esencia misma de la existencia. Un mago que pronunciara el nombre verdadero de un elemento podía ordenar que la tormenta se detuviera, que el río retrocediera o que el fuego se apagara ante su presencia. Esa era la razón por la que el conocimiento debía permanecer oculto. Una sola palabra mal usada podría quebrar el equilibrio del cosmos. Más adelante, el texto se adentraba en los misterios del tiempo y de la muerte. Contenía instrucciones para abrir el ojo interior, el portal que permite al espíritu trascender el cuerpo y viajar más allá de los límites humanos. Se decía que quien leyera esas páginas podía contemplar el pasado y el futuro, ver a los dioses en su forma luminosa e incluso descender al Duat, el reino de los muertos, sin morir. Algunos fragmentos ocultistas hablan de puertas estelares, pasajes que conectaban la tierra con los dominios de los dioses, donde el iniciado podía recibir revelaciones sobre el destino del mundo. Pero no todo conocimiento traía iluminación. Las antiguas advertencias repetían una y otra vez que el libro de Tot exigía un precio. Aquel que lo leyera
comprendería lo que ningún mortal debería comprender, y por eso mismo dejaría de ser plenamente humano. En las versiones más oscuras del mito, el lector perdía la cordura, o veía su alma fragmentarse bajo el peso de las verdades reveladas, porque el entendimiento divino no era un don, sino una carga. Lo que para los dioses era natural, para los hombres era insoportable. Los sabios de Hermópolis enseñaban que el conocimiento tiene un doble rostro: ilumina, pero también quema. Decían que el fuego de Thoth podía guiar o destruir, dependiendo de quién lo sostuviera. Algunos textos tardíos, de raíz hermética, interpretaron el libro como una prueba iniciática. No se trataba de leerlo con los ojos, sino con el espíritu. Solo aquel que había purificado su mente mediante la meditación y el equilibrio interior podía descifrar sus secretos sin enloquecer. En cambio, quien lo hacía movido por la ambición o el orgullo, terminaba consumido por la energía que intentaba controlar. Los ocultistas medievales, siglos después, afirmaron que parte de ese conocimiento sobrevivió fragmentado en fórmulas alquímicas y símbolos herméticos. Hablar con los animales se convirtió en metáfora de comprender los instintos, dominar los elementos, en aprender a gobernar las pasiones, ver el futuro, en acceder a la intuición más profunda del alma. En ese sentido, el libro de Thoth no solo contenía magia, sino también sabiduría moral, el recordatorio de que todo poder sin equilibrio conduce a la ruina. Aún así, la pregunta persiste, tan antigua como el propio mito: ¿puede el alma humana soportar el peso del conocimiento divino? Tal vez no se trate de alcanzarlo, sino de aprender a mirarlo desde la distancia, como quien observa el sol sin atreverse a tocarlo. Los sacerdotes decían que el secreto de Thoth no consistía en poseer el conocimiento, sino en comprender que hay verdades que deben permanecer veladas. Porque si el hombre llegara a saberlo todo, si descubriera los engranajes ocultos de la creación, su corazón dejaría de buscar, y en ese instante moriría espiritualmente. Así, el libro de Thoth se convierte en un espejo. Quien lo abre no solo descubre los secretos del universo, sino los abismos de sí mismo. Cada palabra escrita en sus páginas refleja la dualidad eterna del ser humano, la luz del entendimiento y la sombra de la soberbia. Y quizás en ese equilibrio imposible entre saber y callar, entre mirar y no mirar, se oculte el verdadero misterio del Dios de la sabiduría, porque el conocimiento divino no se conquista, se sobrevive. Entre las muchas historias que nacieron bajo el sol dorado del antiguo Egipto, ninguna despertó tanta fascinación y temor como la del príncipe Naneferkapta, aquel que desafió a los dioses en busca del libro de Thoth. Su nombre ha sobrevivido en fragmentos de papiros y en las leyendas que los escribas murmuraban a la luz de las lámparas de aceite. Fue un hombre de gran sabiduría, descendiente de faraones, instruido en las ciencias sagradas, lector de jeroglíficos y conocedor de los misterios de los templos. Pero su curiosidad era más poderosa que su prudencia, y en esa curiosidad comenzó su perdición. Los antiguos decían que Naneferkapta no buscaba el poder por ambición, sino por amor al conocimiento. Quería comprender las leyes ocultas que movían el mundo, los secretos que ni siquiera los sacerdotes podían pronunciar. Escuchó hablar del libro de Thoth a través de los sabios de Hermópolis, quienes hablaban de él como de un mito, una advertencia, algo que solo los dioses podían tocar. Sin embargo, para el joven príncipe, esas palabras no eran una prohibición, sino una invitación. Decidió encontrarlo, convencido de que la mente humana podía elevarse al nivel divino. Guiado por fragmentos de antiguos textos y por sueños que interpretó como señales de Thoth, Naneferkapta emprendió su búsqueda. Viajó a lo largo del Nilo,
consultó oráculos y ofreció sacrificios a los dioses. Finalmente, un sacerdote anciano le reveló la verdad. El libro se encontraba oculto en el fondo del río, encerrado en una serie de cajas que protegían su poder. La primera era de hierro, la segunda de bronce, la tercera de madera de ébano, la cuarta de marfil, la quinta de plata y la última de oro. Y alrededor de ese tesoro sagrado dormían serpientes encantadas, guardianas del secreto de Thoth. El príncipe no se detuvo ante la advertencia. Mandó construir un barco de alabastro, se sumergió en las aguas con sus sirvientes y enfrentó a las serpientes con conjuros aprendidos en los templos. Una a una las venció, usando palabras que no deberían haber sido pronunciadas por un mortal. Cuando finalmente abrió la última caja, el aire se llenó de un brillo sobrenatural. Allí, sobre un tejido de lino, estaba el libro de Thoth, 2 rollos de papiro escritos con letras de fuego. Dicen que cuando Naneferkapta leyó la primera fórmula, comprendió el lenguaje de los animales. Escuchó a los peces hablar en el fondo del Nilo y entendió el murmullo del viento entre los juncos. Con la segunda fórmula, vio desfilar ante sus ojos el cielo, la tierra y el inframundo, como si contemplara el alma misma del universo. El conocimiento que recibió fue tan vasto que su mente se llenó de luz y de sombra, porque cada revelación traía consigo un peso insoportable, una verdad que el corazón humano no podía sostener. El dios Thoth, al saber que su secreto había sido profanado, descendió furioso desde los cielos. No destruyó al príncipe, pero lo maldijo con un destino más cruel. Lo condenó a perder todo aquello que amaba. Poco después, su esposa Aura y su hijo Merib se ahogaron en el Nilo, víctimas de la misma corriente que había ocultado el libro. Desesperado, Naneferkapta comprendió que el precio del conocimiento era la vida, y que había violado una frontera que no debía cruzarse. En su desesperación, ordenó que lo enterraran junto al libro de Thoth, para que ningún otro hombre repitiera su error. El relato termina con una advertencia inscrita en su tumba: «Maldito sea aquel que busque lo que los dioses han escondido. El ojo de Thoth lo verá y su nombre será borrado del mundo». Durante siglos, los sacerdotes repitieron esa frase como un recordatorio de que la sabiduría sin humildad conduce a la destrucción. Naneferkapta se convirtió en el símbolo del buscador imprudente, del hombre que se atrevió a robar la luz divina y pagó con su alma. Los escribas de generaciones posteriores transformaron su historia en una lección moral. Enseñaban que el conocimiento de Thoth no debía ser robado, sino merecido, y que la verdadera sabiduría consiste en saber cuándo detenerse. Los faraones escuchaban su historia antes de ser coronados, como advertencia de que el poder, incluso el poder del conocimiento, exige sacrificio. Pero, como ocurre con todos los mitos, la historia del príncipe maldito no puso fin a la búsqueda. Por el contrario, avivó aún más la curiosidad de quienes soñaban con hallar el libro de Thoth. Cada generación tuvo su Naneferkapta, hombres y mujeres que desafiaron las advertencias divinas, convencidos de que ellos serían los primeros en poseer el conocimiento sin pagar su precio. Y aunque sus nombres se perdieron en el polvo de los siglos, su destino fue el mismo: la caída. Así, el mito del príncipe y su tragedia se convirtió en una advertencia eterna, porque el conocimiento de los dioses no se roba, se revela solo a quien está dispuesto a morir por él. Y en Egipto, donde cada palabra era un conjuro, los sabios sabían bien que leer el libro de Thoth no era un acto de estudio, era un acto de fe, de locura y de condena. Con el paso de los siglos, el polvo del desierto cubrió los templos y los nombres de los faraones se borraron de las estelas, pero el mito del libro de Thoth sobrevivió. El eco de aquel conocimiento prohibido viajó más allá del Nilo, más allá del Egipto de los dioses,
para renacer en otro lenguaje, bajo otro nombre. Fue en la época helenística, cuando los sabios griegos llegaron a las tierras del Nilo, que el dios Tot adoptó una nueva identidad. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, señor de la palabra, del pensamiento y de la magia. En ese sincretismo nació una de las tradiciones más influyentes del pensamiento esotérico, el hermetismo. Para los griegos, Hermes era el mensajero de los dioses, el intermediario entre el cielo y la tierra. En Tot reconocieron su reflejo. Ambos eran escribas, ambos guardianes de los secretos divinos. Así, la figura del dios egipcio se fusionó con la del dios griego, dando origen a un ser que encarnaba la sabiduría universal. Y con esa fusión, el libro de Tot se transformó en el Corpus Hermeticum, una colección de textos filosóficos, teológicos y alquímicos que pretendían contener la esencia del conocimiento divino. Estos escritos no hablaban de serpientes ni de cofres ocultos en el fondo del Nilo. Su lenguaje era más sutil, más espiritual. En ellos, el conocimiento prohibido ya no era una herramienta para dominar los elementos o hablar con los animales, sino un camino de ascenso interior. El sabio hermético no buscaba el poder sobre el mundo, sino la comprensión del espíritu que lo anima. En los tratados atribuidos a Hermes Trismegisto, se enseñaba que conocer el universo era conocer a Dios, porque ambos eran reflejos de una misma mente divina. El Corpus Hermeticum presentaba una visión audaz y poética del cosmos. Decía que todo lo existente emanaba de una sola fuente luminosa, y que el alma humana, hecha de esa misma luz, podía regresar a su origen si alcanzaba la verdadera gnosis, el conocimiento sagrado. Así, el mito del libro de Tot se transformó. Ya no era un peligro, sino una promesa. La lectura del libro, ahora entendida como una metáfora del despertar espiritual, se convirtió en el acto más sublime del alma. Recordar quién es, de dónde viene y hacia dónde debe volver. Los filósofos alejandrinos, fascinados por esta visión, comenzaron a estudiar los textos herméticos junto con las enseñanzas de Platón, Pitágoras y los antiguos sacerdotes egipcios. De esa mezcla nació una corriente que combinaba religión, ciencia y misticismo. En los laboratorios de Alejandría, los alquimistas veían en sus experimentos una forma de imitar a la divinidad creadora. Transformar el plomo en oro no era solo un proceso material, simbolizaba la transmutación del alma, el paso de la ignorancia a la sabiduría, de la oscuridad a la luz. De este modo, el antiguo libro de Tot se convirtió en símbolo del conocimiento interior. Sus páginas, invisibles y eternas, se entendían ahora como estados de conciencia. Cada palabra, cada símbolo, era una clave que abría puertas en el espíritu. Los iniciados hablaban del lenguaje de los dioses, no como una gramática perdida, sino como la vibración del pensamiento puro. Comprenderlo no significaba pronunciar las palabras correctas, sino despertar la parte divina que habita en cada ser humano. Con el tiempo, el pensamiento hermético se extendió por todo el Mediterráneo y más allá. Influyó en los filósofos neoplatónicos, en los místicos judíos, en los sabios árabes y en los primeros cristianos. Su mensaje, disfrazado de metáforas y símbolos, cruzó los siglos, resurgiendo en las escuelas secretas de la Edad Media y en los tratados de alquimia del Renacimiento. Todos, de una u otra forma, seguían leyendo el libro de Tot, aunque ya no sabían su nombre. Para los hermetistas, el universo era un texto escrito por Dios y el hombre, su lector. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, decía la tabla esmeralda, uno de los legados atribuidos a Hermes Trismegisto. En esa frase se condensaba toda la filosofía hermética. El cosmos y el alma humana son reflejos uno del otro.
Comprender uno es comprender ambos. Y en ese espejo infinito, el libro de Thoth se convirtió en el símbolo del conocimiento supremo, aquel que une lo material con lo divino. Sin embargo, el misterio persistía. Muchos se preguntaban si detrás de la alegoría filosófica no se escondía un texto real, una obra escrita que contenía las enseñanzas originales de Thoth. Algunos afirmaban que el Corpus Hermeticum era solo una copia degradada del auténtico libro egipcio, una versión adaptada para mentes incapaces de soportar la verdad plena. Otros sostenían que el verdadero libro jamás había sido escrito con tinta, sino con luz, y que se encontraba oculto en el corazón del iniciado. Así, lo que comenzó como un mito de poder y castigo se transformó en una búsqueda espiritual. El conocimiento prohibido se volvió sinónimo de iluminación y el nombre de Thoth, ahora Hermes Trismegisto, se convirtió en emblema de sabiduría, equilibrio y unión entre los mundos. Porque en última instancia el libro de Thoth no era un objeto perdido en el tiempo, sino un reflejo del anhelo más profundo del ser humano: comprender el universo para comprender a Dios, y al hacerlo, descubrir que ambos habitan dentro de uno mismo. Durante la Edad Media y el Renacimiento, cuando la luz del conocimiento parecía oscurecida por los dogmas, el mito del libro de Thoth volvió a brillar en los márgenes del pensamiento oficial. Los sabios de aquel tiempo lo consideraban una reliquia espiritual perdida, una fuente de sabiduría primigenia anterior incluso a la Biblia. El nombre de Thoth, transformado ya en el de Hermes Trismegisto, era pronunciado en voz baja en las logias, los laboratorios alquímicos y los círculos secretos donde la ciencia, la filosofía y la magia se confundían en una misma búsqueda. Allí, el libro de Thoth se convirtió en el emblema de la sabiduría prohibida, la llave que podía abrir las puertas del universo. Los alquimistas medievales lo mencionaban como la raíz de todos los grimorios, libros de hechizos y fórmulas esotéricas. Se decía que los textos más antiguos, como el Picatrix, el libro de Raziel o el Grimorio de Honorio, no eran más que ecos de ese conocimiento ancestral que los egipcios habían sellado bajo la vigilancia de los dioses. Paracelso, médico, místico y alquimista del siglo XVI, afirmaba que la verdadera alquimia no consistía en transformar los metales, sino el espíritu humano. En sus escritos, el sabio suizo mencionaba a Hermes Trismegisto como el padre de la medicina oculta y aseguraba que en las fórmulas del libro de Thoth se hallaban las claves de la curación perfecta, el equilibrio entre cuerpo, alma y cosmos. Durante el Renacimiento, el mito adquirió una nueva forma. Las universidades europeas redescubrieron los textos herméticos traducidos del griego y del árabe, y se extendió la creencia de que estos provenían directamente del libro de Thoth. En Florencia, Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola los consideraron revelaciones divinas, fragmentos de una sabiduría perdida que unía las religiones antiguas en una sola verdad universal. En aquel contexto, el conocimiento prohibido dejó de ser demoníaco para convertirse en una vía hacia Dios. La gnosis hermética se interpretó como la ciencia de la iluminación interior. Pero no todos veían el libro de Thoth como un símbolo filosófico. Algunos lo tomaban de forma literal. El enigmático mago inglés John Dee, consejero de la reina Isabel I, dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de los secretos de Hermes Trismegisto. Dee afirmaba comunicarse con ángeles a través de un lenguaje sagrado, el enoquiano, que según él era la lengua original de la creación. En sus diarios hablaba de un libro perdido que contenía la estructura matemática del universo, el mismo que Thoth habría escrito en la aurora del tiempo. Convencido de que esa sabiduría permitiría reconstruir el puente entre el cielo y la tierra,
Dee pasaba noches enteras descifrando símbolos y diagramas que él creía descendientes del Libro de Thoth. El eco de ese misterio resonó también entre los Rosacruces, una fraternidad esotérica que afirmaba poseer fragmentos del conocimiento egipcio. Sus manifiestos del siglo XVII hablaban de una luz secreta que se transmitía desde los templos del Nilo hasta los iniciados de Europa. En su lenguaje simbólico, el Libro de Thoth representaba la sabiduría universal que cada iniciado debía descifrar por sí mismo. No se trataba de leer palabras escritas, sino de despertar la conciencia que duerme bajo los velos del mundo. El estudio de los Rosacruces, lleno de metáforas alquímicas y referencias astrales, era un intento de revivir el antiguo ideal egipcio, alcanzar la unión entre el hombre y lo divino mediante el conocimiento interior. Con el paso del tiempo, el mito siguió transformándose. En el siglo XIX, el auge del ocultismo trajo consigo una nueva ola de fascinación por Egipto. Las pirámides, los jeroglíficos y las antiguas deidades se convirtieron en símbolos de poder místico. Fue entonces cuando apareció una figura que retomó directamente el legado de Thoth, Aleister Crowley. El controvertido mago inglés afirmaba haber canalizado en un trance místico en Egipto las enseñanzas de una entidad llamada Aiwass, a quien identificaba como mensajero de Thoth. De esa experiencia nació su obra, El Libro de la Ley, que Crowley consideraba la continuación del Libro de Thoth, una actualización de la sabiduría divina para la nueva era. Crowley también colaboró con el artista Lady Frida Harris en la creación del Tarot de Thoth, un conjunto de cartas repletas de simbolismo egipcio, cabalístico y alquímico. Para él, las imágenes del tarot eran fragmentos visuales del libro perdido, un lenguaje simbólico capaz de revelar los arquetipos de la conciencia y los misterios del universo. En su visión, Thoth no era solo un dios antiguo, sino el principio eterno de la sabiduría que guía la evolución espiritual de la humanidad. A través de los siglos, todos estos buscadores, Paracelso, Dee y los Rosacruces Crowley, compartieron una misma certeza: que el conocimiento contenido en el Libro de Thoth no era solo una leyenda, sino una verdad codificada accesible solo para aquellos que supieran leer más allá de las palabras. Algunos lo buscaron en papiros y ruinas, otros en fórmulas y símbolos, y los más audaces dentro de sí mismos. Pero en todos, la sombra de una advertencia persistía. El conocimiento de Thoth sigue siendo un fuego sagrado. Ilumina al sabio que lo honra, y consume al necio que lo toma por poder. Así, en los laboratorios medievales, en las logias secretas del Renacimiento y en los altares del ocultismo moderno, el eco del Libro de Thoth continuó vibrando. No como un objeto perdido, sino como una idea inmortal. La promesa de que el alma humana, en su búsqueda infinita, aún puede escuchar el susurro del Dios que escribió las palabras del universo. El Libro de Thoth, a través de los siglos, dejó de ser visto como un manuscrito material escondido en algún templo o tumba para convertirse en algo más sutil. Un lenguaje simbólico, una arquitectura del alma codificada en imágenes. Fue en el tarot donde esta idea tomó forma definitiva. Desde el Renacimiento, los ocultistas comenzaron a sospechar que las cartas, con su estructura misteriosa y su iconografía enigmática, eran los fragmentos supervivientes del conocimiento hermético. Pero no fue hasta el siglo XX, con la creación del Tarot de Thoth por Aleister Crowley y Lady Frida Harris, que esta intuición alcanzó su expresión más completa. Crowley, fascinado por la figura del dios egipcio de la sabiduría, afirmaba que el tarot no era un juego, sino el verdadero Libro de Thoth, cifrado en símbolos que solo los iniciados podían descifrar.
Cada carta, según él, era una página viva de ese texto eterno, una fórmula que describía los procesos de la conciencia y del universo. Su Tarot de Thoth, elaborado entre 1938 y 1943, no fue una simple baraja adivinatoria, fue una síntesis monumental de alquimia, astrología, cábala, numerología y magia egipcia. A través de sus 78 cartas, Crowley intentó reconstruir el mapa del alma humana desde su caída en la materia hasta su ascenso hacia la divinidad. Los 22 arcanos mayores, en particular, eran considerados los capítulos principales del libro. En ellos, Crowley y Harris codificaron la historia espiritual del ser humano. El mago, o el mago de Thoth, representa el poder creador de la mente, el impulso divino que transforma la realidad. La sacerdotisa simboliza el velo del misterio, la sabiduría oculta que separa el mundo visible del invisible. El emperador encarna la ley cósmica, mientras que la muerte y la torre no son destrucción sino transmutación, el paso necesario hacia una conciencia más alta. El sol, por su parte, es la revelación de la verdad interna y el universo. La última carta, el retorno al origen, el instante en que el alma comprende que todo cuanto existe es solamente un solo Dios. Cada símbolo, cada color, cada gesto en las cartas fue cuidadosamente escogido para reflejar un principio hermético. Lady Frieda Harris, instruida por Crowley, pintó las cartas como si fueran visiones místicas. Sus formas geométricas, sus rostros múltiples, los tonos que parecen vibrar como energía, expresan visualmente lo que las palabras no pueden contener. En el prefacio del libro de Thoth, Crowley escribió: «El tarot no es una adivinación, es el alfabeto del alma universal. En sus imágenes está escrito el secreto de la creación. Para él, quien comprendiera el tarot, comprendería también el universo, pues ambos eran espejos del mismo lenguaje divino. En las tradiciones herméticas, este lenguaje no se lee con los ojos, sino con el espíritu. Las cartas del tarot actúan como puertas hacia dimensiones internas, como espejos de los estados del ser. El iniciado que contempla los arcanos no busca predecir su destino, sino revelarlo. Cada figura representa una fase de la evolución del alma, desde el loco, que simboliza el espíritu puro antes de la encarnación, hasta el mundo, que marca la integración total del yo con la divinidad. Entre ambos extremos se despliega el viaje humano. La ignorancia, la experiencia, la caída, el aprendizaje, la muerte y la iluminación. Así, el libro de Thoth deja de ser un texto prohibido y se convierte en una cartografía del espíritu. Los arcanos mayores no son páginas escritas, sino imágenes arquetípicas que residen en el inconsciente colectivo, según lo definiría más tarde Carl Jung. El tarot, en esa interpretación, no predice, revela los patrones profundos del alma, los hilos invisibles que conectan el microcosmos del hombre con el macrocosmos del cosmos. Cuando el lector extiende las cartas, no consulta un destino impuesto, sino el reflejo de su propio estado interior. En este sentido, la obra de Crowley y Harris no fue una invención, sino una restauración simbólica. Al reinterpretar los arcanos como fragmentos del libro de Thoth, ellos reavivaron una idea ancestral: que el conocimiento divino no puede expresarse mediante palabras humanas, sino a través de símbolos. El verdadero libro, entonces, no está hecho de papiro ni de tinta, sino de imágenes que hablan a la mente profunda. Solo quien haya despertado la visión interior, la percepción hermética, puede leerlo. De acuerdo con la tradición esotérica, el libro de Thoth siempre existió en el plano del espíritu, accesible solo a aquellos que alcanzaran la vibración necesaria para comprenderlo.
Los egipcios lo representaban mediante jeroglíficos, los alquimistas lo escondieron en fórmulas y los místicos lo redescubrieron en las cartas del tarot. Cada cultura, en su propia lengua simbólica, intentó transcribir lo inefable, el conocimiento del todo. Pero el tarot no solo enseña, transforma. Cada carta es una meditación, un espejo de la conciencia. Quien penetra en su simbolismo atraviesa los mismos procesos que los dioses de las antiguas cosmogonías. Así, el loco da su salto hacia el vacío. El colgado se sacrifica para alcanzar la sabiduría. La estrella ofrece la esperanza tras la noche oscura del alma. Todo el viaje es una alquimia interior, un retorno a la unidad perdida. Y cuando el iniciado comprende finalmente que el libro de Thoth nunca fue físico, sino un código vivo que habita dentro de él, el mito alcanza su propósito. Porque el libro, más que una reliquia perdida, es la memoria del alma divina que habita en todo ser humano. Las cartas, los símbolos y los mitos son solo reflejos de esa verdad eterna. El conocimiento prohibido que una vez se ocultó en cofres bajo el Nilo no era un texto, sino una conciencia. La chispa de Thoth que aún brilla, silenciosa, en el interior de quien busca comprender el lenguaje oculto del universo. A medida que la modernidad avanzó y la arqueología se consolidó como ciencia, el mito del libro de Thoth dejó de pertenecer solo a los magos y ocultistas para despertar también la curiosidad de los investigadores. Lo que antes era un símbolo se convirtió en un enigma histórico. Si Thoth era un dios de la escritura y del conocimiento, ¿no podría haber existido algún texto, algún vestigio material que diera origen a la leyenda? Con esa pregunta, exploradores, egiptólogos y aventureros del siglo XIX y XX comenzaron a excavar los templos del Alto y Bajo Egipto, buscando entre ruinas y jeroglíficos las huellas de un libro que, según los antiguos, otorgaba poder sobre el cielo y la tierra. Uno de los primeros lugares señalados fue Hermópolis Magna, la ciudad sagrada de Thoth. Allí, según los textos antiguos, se hallaba su principal templo, conocido como la Casa de la Vida, un complejo dedicado al estudio de la escritura y de los misterios del universo. Los arqueólogos encontraron miles de fragmentos de papiros, muchos de ellos relacionados con astronomía, medicina y magia ritual. Sin embargo, algunos documentos fueron retirados de los informes oficiales, marcados como no clasificables. Se rumoreaba que ciertos papiros describían fórmulas que coincidían con las atribuidas al mítico libro de Thoth. Encantamientos para comunicarse con los dioses y métodos para transformar la materia mediante la palabra. En los años 1930, una expedición franco-egipcia en Tebas reportó el hallazgo de una serie de criptas selladas bajo el templo de Medinet Habu. Entre las inscripciones halladas había una que mencionaba a Tehuti, el 3 veces grande, escriba de los dioses, cuyo libro no debe ser leído por los mortales. Los arqueólogos tomaron fotografías y redactaron un informe preliminar, que jamás fue publicado. Meses después, el equipo fue disuelto y parte del material desapareció. Los documentos restantes se encuentran hoy en colecciones privadas, inaccesibles al público. Algo similar ocurrió en Saqqara, donde en 1954 un grupo de excavadores italianos descubrió una cámara subterránea cercana a la pirámide escalonada de Djoser. En su interior había inscripciones que no correspondían al período dinástico conocido. Las líneas parecían jeroglíficos, pero su estructura era distinta, más geométrica, casi matemática. El líder de la excavación, Vittorio Bonelli, afirmó que los signos parecían representar fórmulas astronómicas, combinadas con oraciones dirigidas a la sabiduría de las estrellas. Poco después, Bonelli abandonó Egipto abruptamente y nunca publicó su estudio completo.
Los documentos fueron confiscados por el Servicio de Antigüedades Egipcias y catalogados bajo el número QH17, un registro que hoy no figura en ningún archivo oficial. Estas anomalías alimentaron la sospecha de que ciertos hallazgos relacionados con el libro de Thoth habían sido silenciados deliberadamente. Algunos investigadores sugirieron que los templos egipcios custodiaban archivos secretos, las casas de la vida, donde se guardaban textos reservados para los sacerdotes de más alto rango. Estos documentos, conocidos como libros de misterios, contenían fórmulas para invocar energías cósmicas, instrucciones para la construcción de talismanes y descripciones del alma humana después de la muerte. Muchos de ellos se perdieron cuando los romanos destruyeron las bibliotecas sacerdotales, pero fragmentos dispersos sobrevivieron en papiros como el Westcar o el Leiden IB 384, en los cuales se menciona a Thoth como autor de obras sagradas selladas por los dioses. La línea entre mito y arqueología se volvió difusa. Algunos egiptólogos más escépticos consideraban que el libro de Thoth no era más que una alegoría del conocimiento esotérico de los templos. Otros, en cambio, afirmaban que sí existió un conjunto de textos iniciáticos atribuidos a Thoth, ocultos o destruidos para evitar su mal uso. Según esta teoría, los sacerdotes habrían sellado los manuscritos más peligrosos durante el periodo de decadencia del Imperio Nuevo, temiendo que cayeran en manos inadecuadas. Esos rollos, de haber existido, estarían enterrados bajo los templos de Hermópolis, o incluso dentro de criptas aún no descubiertas bajo la arena. En los años 1970, un investigador francés llamado Jacques Morel afirmó haber encontrado una referencia directa al libro de Thoth en un fragmento de papiro adquirido en Luxor. En él se mencionaba una palabra de poder que hace girar las estrellas, atribuida a Tehuti, el escriba divino. El papiro desapareció misteriosamente del Museo de Marsella, donde iba a ser exhibido. Morel murió poco después en circunstancias poco claras, y su investigación se desvaneció entre rumores de censura y robo. A estos hechos se suman testimonios de arqueólogos que afirmaron haber encontrado artefactos extraños diferentes a cualquier pieza ritual conocida. Discos de piedra con inscripciones no decodificadas. Pequeñas tablillas de cobre con símbolos semejantes a los del tarot y objetos de cristal grabados con representaciones del ibis animal sagrado de Thoth. Algunos de estos objetos fueron reportados en revistas académicas, otros desaparecieron en manos privadas o fueron declarados falsificaciones sin explicación convincente. Los teóricos más audaces sostienen que el libro de Thoth nunca fue destruido, sino escondido en un lugar inaccesible, tal vez bajo el mismo desierto o en cámaras selladas bajo el Nilo. Otros, más escépticos, creen que fue borrado de la historia para evitar que su conocimiento fuera utilizado por aquellos que buscaban poder en lugar de sabiduría. Lo cierto es que cada vez que la arqueología parece acercarse a su rastro, algo, un accidente, una desaparición, una orden oficial, interrumpe el avance. ¿Fue casualidad o protección? ¿Destrucción o custodia? Quizás el secreto del libro de Thoth aún duerme bajo las arenas egipcias, esperando ser encontrado por quien comprenda que el verdadero peligro no está en poseerlo, sino en no estar preparado para leerlo. Porque tal vez, como advertían los antiguos sacerdotes, hay conocimientos que solo pueden ser revelados cuando el alma humana está lista para soportar el peso de los dioses. A lo largo de los siglos, el libro de Thoth ha trascendido su naturaleza mítica para convertirse en un espejo del alma humana. Ya no se trata solo de un texto oculto o de un tesoro perdido bajo la arena, sino de una idea universal.
la del conocimiento que promete iluminar y al mismo tiempo destruir. En su esencia, el mito encarna la tensión más antigua del espíritu humano, la lucha entre la curiosidad y el temor, entre el impulso de saber y el instinto de preservarse. Thoth, como dios de la sabiduría y la palabra, simboliza esa chispa divina que habita en cada ser humano, pero su libro representa la frontera que separa lo permitido de lo prohibido, lo humano de lo divino. El deseo de conocer lo oculto es tan antiguo como la humanidad misma. Desde el fruto del Edén hasta el fuego de Prometeo, la historia de nuestra especie está marcada por la transgresión. Siempre que el ser humano se ha acercado al misterio, ha debido pagar un precio. En el mito egipcio, quien lee el libro de Thoth obtiene el poder de hablar con los dioses, pero también la condena de perder su vida o su alma. En la tradición bíblica, el conocimiento del bien y del mal expulsa a Adán y Eva del paraíso. En la mitología griega, Prometeo roba el fuego sagrado para entregarlo a los hombres y es encadenado por los dioses. En todas estas historias resuena una misma advertencia. La sabiduría tiene un costo, y el límite del ser humano no está en su ignorancia, sino en su ambición. El libro de Thoth es, en este sentido, una metáfora perfecta del dilema existencial de la humanidad. Representa el impulso de trascender los límites naturales, de mirar más allá de la materia y descubrir el mecanismo secreto del cosmos. Es la búsqueda de la verdad absoluta, del lenguaje que ordena el universo. Pero también es una advertencia sobre el peligro de ese deseo, porque el conocimiento, una vez alcanzado, transforma, y toda transformación exige una pérdida. El que accede a la verdad ya no puede volver atrás. Su inocencia se disuelve, su percepción del mundo cambia para siempre. Psicológicamente, el mito del libro de Thoth habla de la confrontación con el inconsciente, con las fuerzas ocultas que habitan en la mente. Carl Jung habría visto en él una representación del proceso de individuación, el viaje del ser hacia su totalidad interior. El libro prohibido no es un objeto externo, sino el archivo simbólico del alma, donde están escritas las verdades que el ego teme descubrir. Leer sus páginas equivale a enfrentar los propios abismos, a desvelar los secretos reprimidos de la psique. Por eso, muchos fracasan o enloquecen en el intento, porque conocer lo divino dentro de uno mismo implica mirar también la sombra. Thoth, como arquetipo, no solo representa la sabiduría, sino el equilibrio entre la luz y la oscuridad del conocimiento. Su figura de escriba divino, con cabeza de ibis, escribe los destinos de los hombres, pero no los dicta. Observa, registra, mantiene el orden cósmico. En su dualidad se esconde la enseñanza más profunda. El conocimiento verdadero no se trata de dominar, sino de comprender. Y comprender requiere humildad, silencio y sacrificio. Desde esta perspectiva, el libro de Thoth no es un instrumento de poder, sino un espejo espiritual. Cada lector que intenta abrirlo se enfrenta a sí mismo. Las fórmulas mágicas y los secretos cósmicos que promete no son más que metáforas de la conciencia expandida. El alma humana, al buscar el saber absoluto, persigue en realidad su propia divinidad interior, pero en ese proceso debe renunciar a algo, al ego, a la ilusión de control, a la seguridad de lo conocido. Toda sabiduría profunda implica una muerte simbólica. Así lo entendieron los antiguos sacerdotes egipcios. La iniciación en los misterios de Thoth no consistía en aprender conjuros, sino en transformar la percepción. El discípulo debía morir como ignorante para renacer como sabio. La lectura del libro era una experiencia interior, un despertar. El mito del príncipe Naneferkaptah, que pagó con su vida por leer el texto sagrado, no era una historia de castigo, sino de advertencia. Solo quien ha trascendido el deseo de poder
puede acceder al conocimiento sin destruirse. En el fondo, el libro de Thoth nos enfrenta con una pregunta eterna. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por saber? Cada avance del pensamiento humano, desde la alquimia hasta la física cuántica, ha sido una forma de abrir sus páginas. Cada descubrimiento, un paso más hacia la comprensión del universo y al mismo tiempo una pérdida de inocencia. Aprendimos a dominar la energía del átomo, pero también a destruirnos con ella. Desciframos el genoma, pero aún ignoramos el sentido del alma. Así, seguimos leyendo el libro de Thoth a nuestro modo, sin darnos cuenta de que cada página nueva nos exige renunciar a una parte de nosotros mismos. La psicología moderna, al igual que la filosofía antigua, coincide en que el conocimiento sin autoconocimiento es peligroso. La mente humana tiende a buscar respuestas fuera, cuando el verdadero texto está dentro. El libro de Thoth simboliza esa paradoja. El secreto que buscamos en los templos y los papiros está grabado en el corazón, pero abrirlo no es un acto de lectura, sino de revelación interior. Y cada revelación implica un sacrificio, el desprendimiento del yo que cree poseer la verdad. Por eso, el mito perdura, porque más allá de su belleza o su misterio, el libro de Thoth sigue hablándonos del dilema esencial del ser humano, el hambre de conocimiento y el miedo a sus consecuencias. Somos herederos de Thoth y de Prometeo, portadores de una luz que tanto puede iluminar como quemar. En ese fuego, en esa frontera entre la sabiduría y la locura, se encuentra la esencia de nuestra condición, la eterna búsqueda de lo divino, sabiendo que cada paso hacia la verdad exige dejar algo atrás, y quizá ese sea el verdadero precio del conocimiento. No la muerte, sino la transformación inevitable de quien se atreve a mirar más allá del velo del misterio. Dicen que el libro de Thoth se perdió hace miles de años, sepultado bajo la arena del tiempo, oculto en templos sumergidos o destruido para proteger a la humanidad de su propio deseo. Pero quizá nunca se perdió, porque tal vez nunca fue un objeto físico. Tal vez el libro del Dios escriba no fue escrito con tinta ni con símbolos, sino con conciencia. Tal vez su texto vive en nosotros, invisible, esperando ser leído con los ojos del alma. Desde el principio, los hombres han buscado en el exterior los secretos del universo, en las estrellas, en los templos, en los papiros, en los laboratorios. Pero el verdadero misterio, el que los dioses intentaron proteger, no está fuera, sino dentro. Cada ser humano lleva inscritas las mismas palabras que, según el mito, daban poder sobre el cielo y la tierra. Son las palabras que se revelan cuando el alma aprende a escucharse a sí misma. Thoth, el dios de la sabiduría, no es entonces una deidad lejana, sino la chispa divina que habita en la mente y guía el pensamiento hacia la verdad. El conocimiento prohibido, ese que tantos han temido, perseguido o tratado de controlar, es en realidad el autoconocimiento. No se trata de dominar los elementos, sino de comprenderlos, no de invocar a los dioses, sino de reconocer que somos parte de ellos. El libro de Thoth simboliza el despertar del ser, el momento en que comprendemos que todo cuanto buscamos está en nuestro interior. Leer ese libro invisible es recordar lo que olvidamos, que la mente humana es el reflejo del cosmos, que el pensamiento es la escritura del alma, y que el universo entero es un espejo en el que Dios se contempla a sí mismo. Cada pensamiento que nace, cada acto de creación, cada impulso hacia la verdad es una lectura de ese texto eterno. Cuando un artista pinta, cuando un científico formula una ley, cuando alguien medita o se pregunta por el sentido de su vida, está abriendo una página del libro de Thoth. Esas páginas no son de papiro, sino de experiencia, y en cada una,
El alma se reconoce un poco más, como si las letras invisibles del espíritu se revelaran solo a quienes buscan con sinceridad. Así, lo prohibido deja de ser peligro y se convierte en camino. El mito del castigo y la maldición se transforma en una metáfora de evolución. Quien se atreve a leer el libro, es decir, a mirar dentro de sí mismo, no desafía a los dioses, sino que continúa su obra. Porque el propósito de la creación no fue esconder el conocimiento, sino invitar a descubrirlo a través del viaje interior. La humanidad en su deseo de saber ha recorrido un largo sendero que va desde las cavernas hasta las estrellas, y cada avance ha sido una hoja nueva escrita en ese manuscrito invisible que late en el corazón de la conciencia. El alma humana, como el escriba Thoth, es una testigo silenciosa del cosmos. Registra los movimientos del tiempo, los sueños, las pérdidas, las revelaciones. En cada vida, en cada pensamiento, continúa la obra divina, la escritura infinita del ser. No hay libro más vasto ni más sagrado. Quizá los antiguos egipcios lo intuyeron cuando representaban a Thoth, anotando el destino de los hombres en el juicio final. En su mano no había una pluma cualquiera, sino el símbolo de la mente creadora, capaz de dar forma a lo eterno. Los sabios herméticos lo comprendieron también. El universo es una mente, y nosotros somos sus pensamientos. Si el mundo es el cuerpo del conocimiento, el alma humana es su mirada interior. Por eso, quien busca el libro de Thoth fuera de sí, lo perderá eternamente. Pero quien lo busca en el silencio, en el reflejo de su conciencia, lo encontrará abierto, vibrando, hablándole en la lengua de los símbolos, del amor, del asombro. El mito, entonces, no es un cuento antiguo, sino un mapa del despertar. Thoth no fue solo un dios egipcio, ni Hermes Trismegisto, un filósofo perdido. Ambos son nombres distintos para una misma presencia, la sabiduría eterna que habita en todo ser. El libro de Thoth es la memoria del universo inscrita en la mente humana. Cada intuición, cada revelación, cada instante en que comprendemos algo esencial, es una palabra de ese texto sagrado. Quizá por eso nadie ha podido encontrarlo, porque no se puede desenterrar lo que vive en cada respiración. No se puede robar lo que ya nos pertenece. El secreto de los dioses no se esconde en los templos, sino en el corazón. El verdadero conocimiento no se transmite con palabras, sino con comprensión. Y solo quien aprende a leer el lenguaje del silencio, ese que está detrás de los pensamientos, puede descifrarlo. El libro de Thoth no habla de poder, sino de conciencia. No enseña a dominar el mundo, sino a entenderlo. Sus páginas son infinitas, porque están hechas de la misma sustancia del tiempo. Leerlo es vivir, escribirlo, existir. En cada decisión, en cada descubrimiento, el hombre continúa la obra de los dioses, escribiendo con su propia experiencia la historia de la sabiduría. Y así, lo que fue mito se vuelve revelación. El libro perdido nunca estuvo lejos, porque somos nosotros. Somos las letras, las frases, los capítulos. Somos el eco del pensamiento de Thoth, el reflejo de su sabiduría, la voz que sigue escribiendo el universo con cada acto de conciencia. El verdadero conocimiento prohibido no es una amenaza, es el despertar. El momento en que el alma, tras miles de vidas y búsquedas, comprende que no hay nada fuera que no esté ya dentro, que la luz que buscamos en los cielos brilla, silenciosa, en el fondo del ser. Porque el libro de Thoth no se lee con los ojos, sino con el alma. Y quien logra hacerlo, aunque sea por un instante, deja de temer a la oscuridad, porque descubre que siempre fue parte de la luz.